a ponernos, vamos a dar gracias a Dios que por intercesión de Nuestra Señora de la Altagracia, pues nos permite reunirnos un día más a compartir su palabra, a acercarnos a Él a través de su palabra. Por eso vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, de modo que sea Él, como siempre, que dirige este momento, sea Él que nos acompañe, sea quien ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, para que todo lo que se diga sea para acercarnos más a Dios. Oremos, mis queridos hermanos, hermanas. Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios. Buenas noches, Padre Celestial. Espíritu Santo, En nombre de Jesús, en este momento, en esta hora, clamamos, invocamos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a moverte en nuestros corazones. Ven a inundarnos de tu gracia, de tu amor, de tus dones, de tus carismas. Ven, Espíritu Santo, como brisa fresca, como brisa suave, para que en este día de nuestra Madre Protectora Virgen de la Altagracia podamos continuar inflamando nuestros corazones de amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, para que cada día busquemos hacer la voluntad del Padre, para que cada día seamos esos cristianos que el Señor espera de cada uno de nosotros. Ven, inflama de amor nuestros corazones. Ven, inflama nuestro corazón de compromiso hacia ti, Señor, para que podamos ser esos evangelizadores que tú esperas de cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Bendito y alabado sea. Bendito sea. Gloria y alabanza a ti, Señor. Gloria y alabanza. Santo eres. Santo eres. Gloria. Santo eres. Santo eres. Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego y tu... Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los por los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bien, muy buenas noches nuevamente a los que se han unido ya en este proceso. Damos gracias a Dios porque Él nos ha traído hasta aquí, sabrá el por qué y para qué. El que nos dirige y nos acompaña. Fíjense, durante la semana pasada, los días anteriores, pues hemos venido a vivir una experiencia interesante. No sé para ustedes, para mí sí, con este valor de la solidaridad que meditamos durante este mes de enero. Veíamos este concepto de solidaridad tan necesario en nuestros días y tan necesario en estos momentos en que llevamos una situación sanitaria en todo el mundo que requiere mucho de la solidaridad de cada uno de nosotros. Veamos que nadie es tan pobre que no tenga nada que dar, por así decirlo.
pero nadie es tan rico, que no necesite algo. Y es interesante que nosotros podamos ir descubriendo eso en lo que podemos ayudar, en lo que podemos dar de nuestra parte. Y veíamos la semana pasada ese concepto de la solidaridad de Dios, un Dios que si hay alguien que nos enseña cómo ser solidario, es Dios. Y veíamos este ser solidario de Dios en el Antiguo Testamento. Y qué interesante cómo Dios, la semana pasada veíamos cómo Dios nos crea, cómo Dios nos llama, nos elige, nos acompaña, cómo Dios nos libera. Todo esto es signo de solidaridad. ¿Por qué? ¿Por qué es solidaridad de Dios? Porque nosotros no nos lo ganamos. No fue por mérito nuestro. Fue porque Dios entendía que eso era lo que necesitábamos y nos lo daba. Así es Dios. Dios es un padre que busca siempre lo mejor para sus hijos. Y por eso va actuando conforme a nuestras necesidades, no a nuestras, a lo que nosotros nos vayamos ganando. Porque si nos llevamos de eso, estuviéramos fritos, estuviéramos bien feos, empezando por aquí. Pero bueno, seguimos para adelante, porque el Señor, bueno, también veíamos, recuerden este evangelio hermoso, cuánto se le sacó, ¿eh? Y yo sé que cuando ustedes fueron a sus parroquias, todavía fue más. Es interesante cuando nosotros podemos, de cierta forma, desglosar estos textos y luego poder seguir compartiendo, porque Dios siempre tiene algo que decir, siempre tiene algo para nosotros. Veamos cómo estos discípulos de Juan, pues le caen atrás a Jesús, simplemente por el testimonio de Juan. Por el testimonio de Juan, los discípulos siguen a Jesús. Y como Jesús no les dice lo que Él tiene para ellos, sino que les invita a que ellos lo descubran. Porque decíamos que la cuestión con Jesús es de encuentro. Es una relación personal, donde cada quien tiene su propio encuentro con Jesús. Y así pues nos preparamos para en este día de hoy, pues acercarnos a esa solidaridad de Dios, seguir viendo esa solidaridad de Dios, pero en el Nuevo Testamento. La solidaridad de Dios en el Antiguo Testamento pudiésemos resumirla de cierta forma, en una palabra. La solidaridad es esencialmente un Dios que nos crea. Un Dios que nos crea, un Dios que nos llama del no ser al ser, de la no existencia a la existencia. No existíamos y Dios quiso que existiéramos y existimos. Es mejor existir que no existir. Por eso Dios nos da esta oportunidad, nos da esta gracia de poder venir a la existencia. Sin embargo, vamos a ver entonces dónde está el plus, diríamos, de la solidaridad de Dios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, que es lo que vamos a ver hoy. Y esta sí es fácil, esta yo sé que ustedes se la saben, esta se la sabe todo el mundo. Esta sí me gusta. Cuando nosotros hablamos de la solidaridad de Dios en el Nuevo Testamento, vemos lo que Dios ha hecho por nosotros ahora, a partir de Jesucristo. Recuerden que el Nuevo Testamento es entonces, veíamos la semana pasada, que el Antiguo Testamento pues llega hasta Cristo. Y de Cristo en adelante, entonces el Nuevo Testamento de nuestras Biblias, de la historia de la salvación. ¿Y qué sucede en el Nuevo Testamento? ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? ¿Quién entra en escena en el Nuevo Testamento y para qué? En el Nuevo Testamento entra nada más y nada menos, que Jesús. Casi nada. Jesús. ¿Y qué trae Jesús? ¿Qué le va a traer Jesús? ¿Cómo se demuestra la solidaridad de Dios en Jesús frente a unas criaturas de Dios? O sea, frente a algo que ya Dios ha creado. Porque si ya Dios nos creó, ya existimos, pues ya estamos bien. ¿Ya para qué hay que aportar más? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más necesitábamos? Lo que pasa es que con la creación no era suficiente. Porque la creación, el ser creado puede tener dos finalidades. Pudiésemos o encaminarnos hacia Dios o no. Tomar el camino de Dios
o el camino de no Dios. ¿Para dónde lleva? No sé. Nosotros le hemos llamado infierno y así le ha dicho Jesús, pero no sabemos qué sea eso ni cómo sea. Pero Jesús dice que allí será llorar y rechinar de dientes. Parece que la cosa no va a ser fácil. Pero simplemente nosotros le vamos a decir camino de no Dios, que realmente es lo que dice la iglesia, ¿eh? La iglesia nunca ha dicho que el infierno y que hay un reguero de llama y que los diablitos hay que puyándote con unos cubiertos y unas cuestiones. La iglesia no dice eso. La iglesia sabe que no sabe eso. ¿Qué sí sabe la iglesia? Que así como hay una finalidad que es Dios, pues aquellos que eligen a no seguir a Dios, pues tendrán una finalidad distinta, que realmente la iglesia le llama no Dios. Y seguimos entonces siguiendo los textos, pues utilizamos el concepto de infierno. Concepto de infierno, no como un lugar, que el infierno no es un lugar. Si fuera un lugar se sale. Es un estado. ¿Qué significa un estado? Es un modo de ser. Y el modo de ser sin Dios es que, fíjense, Dios nos creó, ¿cierto? Nos creó para Él y para estar con Él. Y cuando nosotros estamos con aquel para lo que hemos sido creados, yo siempre pongo el ejemplo, creo que aquí lo he hecho también, el ejemplo del yoyo, no sé si yo lo he puesto aquí el ejemplo del yoyo, ¿se acuerdan? El yoyo, ¿para qué fue creado? El yoyo lo hicieron para tirarlo y para subirlo, y el yoyo feliz cada vez que lo tiran y lo recogen, lo tiran y lo recogen. Un yoyo encima de la televisión, ¿qué va a hacer? El yoyo más triste del mundo. Porque él no fue hecho para estar encima de una televisión. Él fue hecho para que lo tiren, y ya sea un niño, ya sea un adulto, ya sea una mujer, ya sea lo que sea, pero que lo tiren y lo recojan. Eso es. Pues así mismo nosotros fuimos creados para estar con Dios. Fuimos creados para amar a Dios y para dejarnos amar por Dios. Y cuando nosotros rechazamos a Dios, entonces estamos haciendo aquello para lo que no fuimos creados. Nos estamos desnaturalizando esencialmente. Y cuando nos desnaturalizamos esencialmente, pues vamos a tener una pena esencial, una pena existencial. Eso sí será llanto, eso sí será desesperación, eso sí será rechinar de dientes, porque nosotros estaremos siendo lo que no somos. Entonces nunca nos encontraremos, nunca nos realizaremos, nunca seremos plenos. Y nosotros vivimos en esta vida buscando eso, la felicidad, la plenitud, pues ahí nunca lo seremos. Eso es infierno. Eso es infierno. Ese sería el mismo momento en el que uno diría, ay Dios mío, yo prefiero mejor que haya lava aquí, que por lo menos se acostumbre y empieza a nadar en la lava y la cosa, pero el no encontrarse a sí mismo, eso es infierno. Y esa es la fe de la iglesia, ¿eh? La iglesia no anda por ahí diciendo, ay, hubo un tiempo que sí, ¿eh? Hubo un tiempo que sí, no voy a decir que no, que también es una autocrítica que nosotros nos hacemos porque mucha de la mala formación o la deformación que hay, pues es culpa nuestra. Porque en un momento pues se dijo lo que no era, de cierta forma, o se explicó de una forma un poquito distinta. Pero por ahí ves el asunto. Entonces, fuimos creados, ok, fuimos creados por Dios, fuimos creados para estar con Dios. Si ya fuimos creados, pues está bien. Entonces, ¿qué más hay que aportar? ¿Qué nos trae el Nuevo Testamento si el Antiguo Testamento nos trae la creación? Pues sucede que esta creación se desvía, esta creación se corrompe, esta creación empieza a caminar por donde no le toca. Y Dios se da cuenta, nosotros ni siquiera nos enterábamos. Dios es el que se da cuenta que por la vía que íbamos, no llegaríamos a ningún sitio o no llegaríamos al sitio que deberíamos llegar. No lo íbamos a hacer. No había forma de que siguiendo por ahí llegáramos a donde teníamos que llegar. Entonces Dios, ¿te has visto el efecto dominó? Dios le da a la siguiente ficha para que todos los dominós caigan. Todos los dominós caigan. ¿Y cuál es esa ficha que se mueve? ¿Cuál es esa ficha que nos trae el Nuevo Testamento? Redención. Redención. O sea, que ya en este momento Dios no solo nos crea. En el Nuevo Testamento Dios nos redime,
Dios no se conforma con tener creación. Dios quiere que la creación sea suya. Dios quiere que la creación tienda hacia Él. Dios quiere que su creación viva con Él. Y por su propia fuerza, esa creación no lo iba a lograr. Por eso, el Nuevo Testamento, si iríamos a resumirlo en una palabra, nos trae redención. Y para esa redención, ¿qué sucede? Nace Cristo, para esa redención crece Cristo, para esa redención muere Cristo y sobre todo para esa redención resucita Cristo. Eso es redención. ¿Y por qué Cristo tiene que hacer todo eso? La vida de Cristo, que es lo que estamos viendo todo este tiempo ordinario, lo que vamos a ver todo este tiempo ordinario, eso es para decirnos cómo es Dios, para que nosotros conozcamos realmente a Dios, no al Dios que nosotros nos hemos inventado, o el Dios que sea como nosotros lo queremos que sea, sino Dios como realmente es. Eso es lo que vemos durante todo este tiempo ordinario. Eso es lo que vemos. Dios como es. ¿Por qué Dios nace? ¿Por qué se hace hombre? Lo veíamos en Navidad. Es que solo siendo hombre podía rescatar al hombre. Es que un ángel no podía rescatar a los hombres. No podía hablar con nosotros porque no nos iba a entender. O sea, si hubiesen puesto a un ángel a que venga a morir por nosotros, él no se iba a enganchar ahí. Él iba a decir, por ese grupo de hombres, no, amiguito. Ahí yo no voy a colgar mis alas. Déjese de eso, que esa gente son malos. Esa gente son malos. Esa gente no son fáciles. Pero yo mismo son los que me van a matar. Y yo voy a morir. No, déjese de eso. Déjese de eso. No lo hacen. Sin embargo, Jesús, que se hace hombre, entiende a los hombres. Vive como los hombres. Comprende la debilidad humana. O sea, lo que nosotros muchas veces no hacemos, Jesús lo hace. Dios lo hace. Dios se hace hombre para comprender los hombres. Y nosotros, siendo hombres, no comprendemos los hombres. Somos los primeros en tirar piedra, en acusar, en juzgar. Y dice, bueno, porque esté libre de pecado, que tire la primera. Por lo menos tire arena al que esté libre de pecado. Por lo menos arena. Se hace hombre. Solo un hombre puede redimir a los hombres. Solo la sangre de hombres rescata a hombres. Y muere, ¿eh? Muere. Pero no muere por morir. Muere para vencer la muerte. Nuestro gran enemigo, nuestro gran miedo. Uy, nos vamos a morir. ¿Y ahora qué va a hacer de nosotros? Uy, ya entonces ya no hago esto, no hago aquello. No. Ya la muerte no es cuestión de miedo. Ya la muerte no asusta. La muerte es un paso para la vida. Eso es redención. Eso es atacar lo más profundo de nosotros. Cristo vence el pecado. Cristo vence a Satanás, diciéndonos, sí se puede. Sí se puede. Eso es redención. Esa es la primera parte del Nuevo Testamento. Esa es la primera parte del Nuevo Testamento. Luego viene otra parte que dice, esto no es solo cuestión mía, dice Jesús. Esto es cuestión de todos. Y funda su iglesia. Y envía a la iglesia. Con las mismas facultades suyas, envía a la iglesia. Para que continúe redimiendo gente, no para que continúe juzgando gente. No, Señor, nosotros no estamos enviados a juzgar a nadie. Es que todos pecamos. Pero sí estamos enviados a buscar que muchos se salven. Yo siento que a veces nosotros estamos más preocupados porque la gente como que se condene que porque se salve. Porque nos preocupamos más de ver el mal, de ver el pecado, de ver las debilidades, que de ver lo bueno, los talentos.
Y qué hermoso cuando tú logras irle ayudando a otros a que descubran sus talentos. ¿Sabe por qué? Porque tendiendo al talento, desentiende mucho las debilidades. La medida que una persona se va enfocando en las cosas buenas que puede hacer, pues va dejándole menos espacios a las cosas malas. Va dejándole menos espacios. Y nosotros a veces estamos más preocupados por resaltar la falta. Y, por ejemplo, hay una canción hermosísima de Ambiori Padilla, No es familia, se llama, no sé si la han escuchado, se la recomiendo. Dice Ambiori Padilla en la canción que nosotros nos pasamos en la casa todo el tiempo diciendo todo lo malo del otro y no lo reconocemos lo bien, no le hablamos mal, no le hablamos bien ni nada por el estilo. Dice Ambiori Padilla, no, que eso no es familia. Dice, ¿qué haces gritando en la casa todo el tiempo y al mismo tiempo, si cuando nadie escucha, cuando todo habla nadie escucha? Bueno, el hecho es que por ahí va la canción, se la recomiendo. Búsquenla para que vean que dejemos de estar hablando nada más lo malo. Y dice él también, es que si no hay espina, todas las matas, todas las flores tienen espina, así que olvídense de eso. Eso por ese lado. Muy bien. Entonces, en síntesis, mis queridos hermanos, que no se lleven de mí, que aquí echamos la noche entera. Ay, llévense del Padre, tú verás. Apuesto que no salimos hoy de aquí. En síntesis, la solidaridad de Dios en el Nuevo Testamento se llama redención. Redención para la creación que veíamos en el Antiguo Testamento. Dios veíamos en el Antiguo Testamento que creaba, que acompañaba. Ya vio que acompañar no era suficiente. Tuvo que tirarse para acá, para la candela. Tuvo que tirarse para acá. Dame ir a buscar a mis muchachos, que si no, no van a salir de ahí. Y ahí vino. Y ahí estamos nosotros, rescatados. Qué hermoso. Qué bueno es Dios. ¿Cómo no dar gracias a Dios? Como dirían los muchachos, Dios es el finalito. El finalito. Pues agradecemos a Dios por esta palabra que nos regala, porque Él y solo Él lo hace. Y que esto pueda introducirse, pueda calar en nuestros corazones y nosotros poder ir reconociendo esa verdadera solidaridad de Dios. Vamos a disponernos entonces ahora, mis queridos hermanos, a escuchar el evangelio de este domingo. Ay. Domingo iba a estar bueno. Lástima que el padre va a hablar poco en la esperanza el domingo, porque tiene que salir huyendo. Se lo aviso desde ahora, ¿eh? Para que ahorita, ay, ¿para dónde va el padre con el alba puesta? El padre va huyendo, va para Estorga. Tiene misa a las 9:15 en Estorga el padre, entonces tiene que terminar el juidero. Y eso es lejos. Entonces, el evangelio de hoy, del domingo, tomado de Marcos 1, 14, 20. Así es, Tony. Marcos 1, 14, 20. Yo lo voy a leer desde aquí, ¿eh? Señores, váyanse preparando, que nosotros vamos a hacer un segmento que vamos a grabar. Tony? Sí. Vamos a grabar la Biblia entera. La vamos a hacer con la Biblia de Jerusalén, leída en audio y video. Así que prepárense los lectores, la gente que leen bien, Lomar y compañía. Que esto se va a poner bueno. Eso le vamos a hacer nosotros, ese aporte a toda la iglesia. La Biblia entera, católica, la Biblia de Jerusalén. En video y en audio, para que si usted va de viaje, vaya oyendo su Biblia. Si va de camino manejando, vaya oyendo su Biblia. Así que anímense y si conocen gente que leen bonito, pues avisen que vamos a arrancar con el Tony. Eso hay que arrancarlo ya. Estamos dando mucha vuelta. Eso hay que arrancar. Y suerte que Víctor está ahí también. Entonces, vamos a leer del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en la buena nueva. Iba Jesús bordando el mar de Galilea
cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y les haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Continuó caminando un poco y vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Gloria a ti, Jesús. Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Bien, muy bien. Aquí empezamos a encontrarnos con, digamos, los primeros pasos del Jesús misionero. Ay, papá. Esto sí se pone bueno. Fíjense, acabamos de ver, bueno, estamos acabando de ver a Jesús. Si vemos un poquito el Evangelio ya directamente completo. Anteriormente Jesús acaba de ser bautizado y de ser tentado en el desierto. Ese es el Jesús que nos aparece aquí. Y bueno, Juan, que acuérdense que yo le decía que en ese momento la pieza religiosa más importante y más relevante era Juan el Bautista. Entonces Jesús, por así decir, le da su espacio a Juan. Tanto así que él mismo va, se deja bautizar por Juan y todo esto. Pero se va Juan. Se va Juan y llega Jesús. Empieza Jesús. Y desde el principio nos damos cuenta la intención de Jesús de que todo lo que él va a hacer tenga continuidad. Cuando uno llama discípulos, cuando uno llama personas que le sigan, cuando tú quieres que lo que tú vas a enseñar se continúe. Si Jesús no hubiese querido que se continúe porque fíjense, es interesantísimo. Estos no van detrás de Jesús. Estos no salen detrás de Jesús. O sea, ellos no son los que quieren llevar la buena noticia de Jesús, porque ¿qué saben ellos lo que Jesús va a decir, lo que Jesús va a hacer? Es Jesús que sale a encontrarles. Siempre que hay un encuentro con Jesús, y lo podemos ver en todo el Evangelio, siempre Jesús da el primer paso. Inclusive a veces vemos a Jesús, hay unos, por ejemplo, el Evangelio donde Jesús sana los 10 leprosos, que solo uno se devuelve, es interesantísimo. ¿Saben por qué? Porque según el relato bíblico, por donde Jesús pasa para encontrarse con esa gente, había que dar una vuelta grandísima. Había otro sitio más cerca por donde todo el mundo se iba. Sin embargo, Jesús da esa vuelta. Eso no es coincidencia. Eso no es casualidad. No fue que Jesús dijo que andaba descuidado por ahí. No, no. Jesús salió a encontrar a esa gente. Jesús salió a sanar a esa gente. Jesús salió a mostrar algo del Padre a sus discípulos a través de esa gente. Por eso es que la vida pública de Jesús es tan importante, porque toda esta vida pública, todo este tiempo ordinario, es Jesús que va encaminando a sus discípulos hacia el conocimiento real. El conocimiento real de Dios. De cierta forma, es como que Jesús llega y dice, bueno, vamos a ver, ¿qué dicen por aquí de Dios? No, eso no es. Venga, que yo le voy a enseñar cómo es. Le voy a enseñar cómo es. No le voy a decir cómo es. Por eso Jesús no llama a sus discípulos para catequizarlo. Los llama para estar con él. Y los llama con un propósito definido. Dice, vengan conmigo y no se preocupen, que llegarán a ser pescadores de hombres.
Y qué bueno que nosotros descubramos este llamado que Jesús hace, a ser pescadores de hombres, no a ser jueces de hombres. Yo voy a insistir siempre mucho en esto, porque a mí me da mucha pena. Cuando nosotros que decimos ser cristianos nos pasamos la vida juzgando gente, en vez de pasarnos la vida pescando gente, en vez de pasarnos la vida buscando la forma de salvar gente, de que gente se salve. Y Jesús empieza su misión. Jesús apenas está dándose cuenta de a qué está llamado, apenas está dándose cuenta por qué es tan especial. Es tanto así. O sea, esto está inmediatamente después de las tentaciones en el desierto. ¿Y qué pasa en las tentaciones del desierto? Ahí está todo el mundo dudoso. En el desierto ahí está todo nadie sabe, ahí nada más el Padre sabe quién es quién. Pero el diablo tampoco está seguro y dice, ven acá, ¿tú eres o no eres? Porque Jesús tampoco está seguro de si es o no es. No lo está. Jesús sí sabe que tiene una misión. Jesús sabe que tiene una misión. Y es empezar a revelar al Padre, tal y cual es. Y no solo revelarlo Él, sino lograr que otros le conozcan también, que puedan hacer las mismas revelaciones a otros hombres. Jesús es quien llama. Jesús es quien llama. Nuestra responsabilidad es responder. Y luego de la respuesta es seguirle. Y luego que le seguimos a Él, que nos hemos dejado pescar por Él, que hemos reconocido lo bueno y lo grande de Dios. Entonces empieza el proceso de buscar que otros también vivan esa experiencia. Esa es la vida cristiana. Recuerden que les dije la semana pasada que fabricaran su árbol para ver en qué etapa de nuestra vida cristiana estábamos. Lo interesante de la vida cristiana es que aquí que no se pasa una etapa y se deja la otra de lado. Aquí se avanza, pero se continúa siempre con lo demás. Es como el sacerdocio. Cuando decían a nosotros en el seminario, dicen, ¿y qué ustedes creen? ¿Que cuando ustedes sean padres dejaron de ser diáconos? No, ustedes siguen siendo diáconos. Lo que pasa es que ahora pues también son padres. Y ahora fungen más como padres que como diáconos. Pero el diaconado no se le quita. No diga que, ok, bórrale el diaconado y ahora ponle el presbiterado. Ya no es diácono, ya no es padre. No. Es diácono y sacerdote. Lo mismo nosotros. ¿Seguimos escuchando a Dios? ¿Seguimos escuchando la palabra de Dios? ¿Seguimos en este proceso de seguimiento? Pero entonces pasamos también a la etapa del llamado, del llamar a otro, del anuncio, sin dejar de escuchar, sin dejar de seguir y sin dejar de hacer lo que Jesús nos pide. Dice, ¿cuál era la buena nueva de Dios? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en la buena nueva. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios no es un algo. El reino de Dios es un alguien. El reino de Dios es una persona con la que se quiere estar, con la que se puede estar, con la que se está bien.
Pues eso es que el reino de Dios no es comida ni bebida. No es comida ni bebida. El reino de Dios no es material. El reino de Dios supera. Supera. Introducirse en el reino de Dios es introducirse en el conocimiento de Dios. Y más que en el conocimiento de Dios, es en el encuentro con Dios. Encontrarse con Dios. Dejar que Dios sea el que dirija tu vida. Vivir como nos pide el lema de este año o de este proceso de la evangelización del tercer plan. En constante conversión. Debemos vivir en constante conversión. Nosotros todos los días tenemos que convertirnos. Nosotros siempre tenemos algo que cambiar. Y por eso es que Jesús nunca dejó de invitar a la conversión. Nunca. Porque Él sabe quiénes somos. Él sabe lo que somos. Él que conoce al hombre, sabe qué necesita el hombre, sabe qué decirle al hombre. Sabe lo que le hace falta al hombre. Y si hay algo que nos hace falta es conversión permanente. Qué chulo sería que ya me convertí, salí de eso, al fin. Uy, yo pensé que nunca iba a acabar este mundo de pecado. Oh, felicidades. Enséñame dónde está la receta. Ay, Dios mío. Si no, Jesús no hubiese instituido el sacramento de la confesión. Estoy segurito que no. Estoy segurito que, dígamelo a mí, no lo hubiese instituido. Pero Él sabía. Sin embargo, pues nosotros hacemos lo posible de mantenernos siempre en ese proceso de conversión. Ese proceso de conversión. Qué chulo sería que nosotros, así como los discípulos, pues sepamos escuchar ese llamado, ese instante de llamado. Y como los hijos de Zebedeo, quédate ahí. Dejo la vieja vida, tranquilo. Ya eso no es necesario para mí. Ya tengo a Dios. Pero de que, no sé, ya tengo a Dios. Tengo a Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Problema de Él. Problema de Él. Qué bueno sería que nosotros pudiésemos hacer eso. Pudiésemos escuchar esa voz, pudiésemos soltar esas redes y tomar las nuevas. Tomar las que Jesús nos da. Tomar este nuevo horizonte, esta nueva orientación. Así que familia, queridos hermanos, hermanas, que podamos nosotros ser iluminados por la gracia del Espíritu Santo para escuchar ese llamado que Jesús nos hace, que nos hace a todos nos hace este llamado a estar con Él, que sepamos escucharlo y que sepamos, como decimos por ahí, caerle atrás a Jesús. Y sepamos también ir soltando todo aquello pues que nos quiere apartar de Él. Hay que soltar unas para poder agarrar las otras. Mis queridos hermanos, hermanas, que el Señor nos dé esta gracia y que el Espíritu Santo nos ilumine. Que así sea. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ver, señores, yo no sé quiénes hicieron su árbol, yo no sé en qué etapa ustedes se encuentran, yo no sé cómo van las cuestiones por ahí de estos cristianos, pero necesitamos pues seguir poniendo por obra todo este, a ver, ok, este valor, este valor hay que seguir poniéndolo por obra, seguir poniéndolo por obra. ¿Y qué vamos a hacer durante esta semana? Qué interesante. Saben que nosotros, que hemos sido llamados un día, porque todo el que está aquí de una u otra forma ha sido llamado. Qué bueno sería que nosotros pudiésemos ver en nuestra vida cuáles son esas barcas, esos padres, ese pasado que hemos tenido que ir dejando
Pero ojo con esto, porque nosotros lo dejamos y lo recogemos. ¿Qué es eso que dejamos y recogemos y que deberíamos realmente dejarlo? Realmente. Porque el llamado que Jesús nos hace, nos exige dejar esa parte. Nos lo exige. Vamos a identificarlo y vamos a ver por qué no lo hemos dejado, por qué no lo estamos dejando, cuáles son esas redes, cuáles son esos padres, esos debereos que no estamos dejando. Ver por qué no lo estamos dejando y qué hacemos, qué haremos para ir dejándolo. Porque eso hay que dejarlo. Hay que dejarlo para seguir a Jesús. El Señor nos pide realmente que le sigamos, porque Él nos redime. Así que les invito a que durante esta semana pues vayamos identificando esto y así podamos ponerlo por obra, podamos hacerlo vida, podamos también nosotros ir dando esa generosidad, podamos seguir siendo generosos, solidarios con nuestro Padre Dios, que es totalmente solidario con nosotros. Y así se cansa el Padre. Así se cansa. Así que vamos a ver preguntas, dudas, aclaraciones, aporte, testimonio. Es su momento. Vamos a ver, ¿ustedes qué tienen para decir? ¿Qué pueden aportarnos? Vamos ¿O a qué ver. duda tendrían? Vamos a ver. Víctor, levantó la mano. Bien, buenas noches, hermano querido, nueva vez. Gracias, Padre, por tantas orientaciones, ¿verdad? Tan atinadas, tan refrescantes, que nos sirven a la vida. Gracias, Padre, de verdad que sí. Gracias a Dios que esta tecnología la podemos disfrutar a plenitud, porque cuando el Padre preguntaba, ¿cómo va ese árbol? Yo estaba aquí muerto en la risa y yo, ay Dios mío, si el Padre supiera que yo ni he germinado todavía. Gracias que no se veía mi rostro. Pero bien, Padre, es así. En este asunto de la fe, uno aprende a verse y uno dice, bueno, ¿y qué le falta, hermano? Bueno, me falta abono. El cuidado está ahí. Hay excelentes agricultores que hacen su trabajo con uno para uno crecer. Y le echan su abono, pero uno me reía también anteriormente con una hermana en ese sentido, ¿verdad? Que decía, bueno, hermano, ¿y cómo está usted? Y yo le decía, decían, estamos en victoria. Yo le decía, bueno, no es que yo sea pesimista, pero yo todavía estoy como en batalla. No, hermano, usted es pesimista, tiene que decir que está en victoria. Y digo yo, no, yo me siento que yo estoy trompa y trompa en la vida. Le digo yo a ella, yo estoy en batalla y lo más probable es que todavía yo no he terminado de cruzar el desierto. Ah, no, pero hermano, pero usted vamos a tener que hacer algo con usted. Le digo, no, es así. Pero realmente uno tiene que saber en dónde está posicionado para saber a dónde va, porque el que no sabe para dónde va ya llegó. Entonces, en la vida tenemos que saber qué queremos, cuál es el verdadero objetivo. En esta lectura que compartimos hoy del Evangelio, que es la del próximo domingo, es muy interesante eso. Marcos nos presenta a Jesús, ¿verdad? En el versículo 14, sí. En el 14, leyendo aquí que estoy en la Biblia, en el versículo 14, y nos muestra realmente el objetivo primordial de Jesús, que es el anuncio de la buena nueva. Y así él lo dice, es el objetivo de Jesús. Muy interesantísima la aplicación que da el Padre en ese sentido. Y vemos cómo él llama a sus primeros colaboradores. Le quiero decir así, aquí en confianza con ustedes, a sus primeros colaboradores. Me pasó a mí. A veces uno dice, ven acá, pero es que yo no sé nada. ¿Y para qué el Padre me llama a mí? Para que haga tal cosa. Que yo no sé nada. Hay hermanos que saben más que yo. Yo no sé nada. Y viendo cómo el Señor, cómo Jesús, nuestro Cristo, llamó a sus colaboradores, ninguno de ellos sabía nada. Nada. Ahí lo dice claro que era lo que estaban haciendo, cuál era su oficio. Ellos estaban en pesca. Y dicho sea de paso, Padre, usted me corrige, pero la pesca en esa época del mundo, eso era un negocio lucrativo. Es un negocio que daba dinero, una actividad económica fuerte. Y venir este señor con esta... Jesús tenía una presencia, yo me imagino,
tiene, ¿verdad? Pero físicamente tiene una presencia que derretía a la gente, porque llegar a este hombre con esta facilidad de expresión tan fuerte y decirle a un grupo de pescadores, mire usted, síganme, y dejarlo todo. Eso es tener una fortaleza espiritual muy grande, como lo era el Señor. Ahí se ve la majestuosidad de Él. Y así mismo yo tomo esa parte del Evangelio final para mí, porque yo muchas veces, a veces me llaman para hacer algo y yo digo que yo no sé de eso, fulano sabe más que yo. Y el Señor no le importa si tú sabes o no. Cuando hace el llamado, usted tiene que decir que sí. Y así mismo vamos aprendiendo. Y Él se encarga de ponernos a nosotros en donde debemos de estar y donde Él quiere que estemos. Esa parte final, me quedo con la reflexión. Completo mi reflexión para ustedes. Gracias por la participación, Padre, en el día de hoy. Bueno, hermanito. ¿Quién más quiere participar? ¿Una pregunta o algo? Buenas noches. Habla Isabel Altagracia por aquí. Buenas noches, hermana. ¿Cómo están? No, quiero disculparme porque el jueves yo no me conecté y me perdí, lamentablemente, la catequesis. Pero según lo que estoy escuchando de esa tarea que el padre puso, pues déjenme decirle que ya hace tiempo que esa semillita de la palabra de Dios en mí ha sido sembrada y creció, nació, está creciendo. Pero ese árbol mío, tengo que coger mucha porque necesita podarlo, necesita echarle agua, abonarlo, porque cada rato yo descuido ese árbol en mí y eso no está bien. Y también tengo una pregunta, cuando el padre estaba hablando sobre de ese reino de Dios, y cuando uno reza el Padre Nuestro, cuando dice venga a nosotros tu reino, es que está llamando ese reino a uno. Entonces, nosotros empezamos a vivir ese reino de Dios que Él nos da y que nos promete. Empieza aquí en la tierra, yo supongo que termina en el cielo, y nosotros todos estamos llamados a ese reino de Dios. Y aunque uno realmente está en los caminos de Dios, es cierto, nadie está libre del pecado. Y el que está libre de pecado que tire la primera piedra. Pero realmente nosotros no estamos aquí para juzgar ni condenar a nadie. El propósito que estamos aquí en la tierra que el Señor nos manda es a dar a conocer su palabra, a lo que Él elige, a lo que Él quiere y elige. Y a nosotros lo que nos toca es amar, no a condenar, porque nosotros no somos jueces. Y entonces yo digo, bueno, ese reino, cada vez que lo rezamos, lo estamos pidiendo que venga aquí a nuestro corazón, a nuestra vida. Y esa es la pregunta, que si se empieza a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Esa es mi pregunta. Yo no diría si se empieza, yo diría que hay que empezarlo. O sea, no es... Porque fíjese, cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, decimos, venga a nosotros tu reino. Y decimos inmediatamente, hágase tu voluntad en la tierra. ¿Qué es el reino de Dios? Esa es la voluntad de Dios. Okay. El reino de Dios es dejar que sea Dios quien actúe en nosotros. El reino de Dios es que nuestra vida sea guiada por Dios. Y dejarnos guiar por Dios es hacer la voluntad de Dios. Y eso no empieza ya. Ya se está haciendo. Ya está todo el mundo tranquilo haciendo la voluntad de Dios. Es aquí donde nosotros ahora tenemos que hacer también este reino presente y latente en cada uno de nosotros. Así que no diríamos que si debe empezarse, no. Diríamos es que aquí es que se empieza. Por algo Jesús empezó diciendo, el reino de Dios está aquí. Había alguien que sí hacía la voluntad de Dios. Y nos invita también a nosotros pues a introducirnos en este mismo actuar según la voluntad de Dios. Mira, creo que Henry tiene la mano levantada, parece que quiere aportar algo también. Sandra, Henry, dale tú. Sandra levantó primero, padre.
Ah, bueno, pues vamos a ver tú, a verdad que No, el que pero si sabe hay todo y no otra lleven del persona, padre. si hay otra persona que le dan el chance, tranquilo. Ay, Sandra, nos conocemos, dale. No, está bien. Yo creo que la aportación que quería hacer en relación a lo mismo que comentaba Víctor y lo que comentaba el padre, o sea, el proceso nuestro en la vida de cristiano es un proceso de conversión, es algo que va día a día. Y es un llamado que el Señor nos hace y que nosotros lo vamos a ir madurando en la medida que nosotros tengamos los ojos puestos en Jesús. O sea, muchas veces vamos a ver la conversión como que ya yo soy cristiana, ya yo conozco un poquito, ya yo tengo a Jesús en mi vida y ya yo me considero que yo estoy por encima de los demás. Y no es así. Nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Jesús y no apartarnos de Él. O sea, inmediatamente nosotros apartemos la mirada de Él, ya ese proceso de conversión va a ir hacia atrás. O sea, nosotros nos vamos a convertir, sí, vamos a cambiar, pero tratando siempre de no apartar la mirada de Jesús. O sea, si nos vemos, por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando se hundió en el momento de la barca, aunque no es lo que viene en este momento, pero poniéndole el ejemplo, en el momento que Pedro apartó la mirada de Jesús, se hundió. Y cuando él se hundió, todos los problemas le llegaron. Entonces, eso pasa en mi vida de cristiano. Cuando yo me aparte de la mirada de Jesús, todas las cosas van a llegar a mí y todas las distracciones van a llegar. Y entonces va a llegar el momento en que ya voy a decir qué pasó conmigo. O sea, que ojalá el Señor nos permita siempre seguir el camino y que cada día podamos tener ese proceso de conversión donde podamos madurar cada día más y que podamos seguir creciendo en los caminos del Señor. Eso era todo. Gracias, hermana. Y Amén. una felicitación a Pablito, que está de cumpleaños hoy. Gracias. Yo me comí ese bizcocho en esa casa hoy. Ay, papá. Y le gané en domino también. No lo diga, por Dios, déjalo así. Ay, perdón. Es que, No, es como broma, dice es señor broma. Faustino, cuando ganan las águilas, el que gana el que goza. Es broma. Vamos a ver, sería, bueno, Hermano Henry. Mari, Ok, sí, yo quería, bueno, primera vez que nosotros entramos aquí a la lección divina, siempre todos los jueves que vamos a entrar, pero siempre algo que hacer ahí. A mí me ha interpelado mucho lo que dijo el padre con respecto a los leprosos. Yo siempre he escuchado que en la palabra que la lepra era algo en aquellos tiempos muy desastroso. Si la persona tenía que apartarse completamente de la familia y de todo el mundo. Hoy en día es como el pecado que invade a uno. Entonces, como decía el padre, no fue por casualidad. Entonces, eso me ha interpelado mucho, es decir, ver el amor tan grande que Jesús tiene por esta humanidad, que Él salió a buscarlo y ellos estaban llenos de lepra. En el caso de nosotros, si sale a buscarnos lleno de pecado como estamos y no tiene asco de tocarnos, porque en el Evangelio, creo que era el domingo pasado o el antepasado, él tocó la mano, lo tocó, él dijo, sí quiero, y sanó al leproso. Entonces, ellos tenían que andar con una campanita para que la gente supiera y se alejara de ellos. Entonces, siempre que yo escuchaba ese evangelio, pues en la homilía nadie como que se detenía a decir eso, que el padre ha dicho hoy, que Jesús salió a buscarlo, Jesús dio esta vuelta eh, para encontrarse, o que ellos lo encontraran a él y tener la oportunidad de sanarlo. Eso eh, es decir, me muestra qué tan grande es el amor de Jesús, qué tan grande es su misericordia. Y escuchando el Rosario de la Misericordia en la letanía, me quedó ahí dándome vuelta cuando decía que la misericordia de Jesús es tan grande que es eh, para los santos es incomprensible, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos.
Entonces lo traigo a colación con esto y de verdad que es incomprensible porque nosotros, el ser humano, los seres humanos eh, somos malos. Yo a veces, aquí hay un perrito y uno ve que están cosas, es decir, uno entra y sale y con el mismo cariño siempre recibe a uno. Y nosotros, Dios nos ama tanto y como quiera, uno no lo ve, no puede verlo así. Y en verdad, solo vemos la parte negativa de las personas. Y la canción que dice el Padre, sí, yo siempre que la escucho digo, oh Señor, porque en la familia uno, eh, cuando empieza a corregir para criar los hijos, ya sea para darle costumbre, darle hábito y eso, pues generalmente uno exalta más las cosas negativas. A veces no es que uno se enfoque tanto, pero en el momento en que se está corrigiendo, pues así es. Entonces, de verdad que eso me llamó mucho la atención y bueno, cuando en el momento que dijo también, mi mamá es evangélica y ellos dicen, bueno, o ella dice, generalmente lo dicen muchos, que ya no tienen pecado a la hora que se convirtieron ya, ellos se convirtieron una vez y en verdad uno sigue orando eh, por la conversión, pero eh, lo que yo siempre le he escuchado a mi madre es que, bueno, ya no tienen pecado, ya ellos se convirtieron y ya. Entonces, esto me hace ver la misericordia tan grande que Jesús tiene con nosotros. Eso es lo que hoy de verdad me ha tocado, que no lo merecemos, pero su misericordia, su gracia, pues nos tienes ahí presente, al grado de dejar que lo crucificaran, dejar que pasar por toda Humillación. por la humillación, por esa pasión que de verdad que el, el, el misterio de doloroso a mí me causa mucha, es decir, me llega, me toca mucho, porque de verdad que cuando lo contemplo, no sé, en el momento en que le decían, oye, si tú eres el hijo de Dios, bájate de ahí, uno como ser humano yo digo, bueno, yo me hubiese bajado y le digo para demostrarle que de verdad era la hija de Dios, o era el hijo de Dios, y ver que Jesús pasó por todo eso. También eh, me pregunto, tanta la humildad de María, de Jesús y el mismo José, cuando iban a la sinagoga, porque si todos los años ellos iban, eh, y estar ahí calladito, escuchando la palabra, escuchar que se hablaba, escuchar de la profecía, de la espera del Mesías, y ellos estando ahí tranquilos. Eh, eso también me interpela mucho. Me, me hace cuestionarme, de verdad que sí. Bueno, eh, quisiera de ahora en adelante, porque de verdad me ha gustado mucho el desarrollo de la lección divina y de tratar de ver cómo hacemos para continuar. Bueno, aquí le estaremos esperando todos los jueves, hermanita, siempre. Si Dios quiere. Tratamos siempre de estar por acá y nada, compartir un poco la palabra, y conocernos un poquito más de las cosas espirituales con la guía del Padre Robert, que siempre con sus mensajes nos interpela en la vida, y eso es lo que debemos nosotros los cristianos también estar buscando, conocer un poco más a Jesús, conocernos nosotros y conocer también las directrices y la vida de la iglesia para poder servirle mejor. Amén. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta, testimonio? Creo que José Aníbal.
José Aníbal está por aquí. José Aníbal. Tiene que abrir el micrófono, hermano. Si está hablando, no lo estamos escuchando. Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Sí. A todos lo he visto ya y aquí al Padre también. Bienvenido a la comunidad Brisa del Este, a la zona Estela Mari. Tú me estás dando la bienvenida. Yo estoy esperando. No me han hablado. Cuando el Padre ordenó que repartiesen unos papelitos, ahí que pusiéramos ahí, ¿qué queremos hacer? Yo desde mi corazón sentí que me exijo yo mismo dar testimonio a partir de lo que el Padre explicó hoy respecto al cuadro de la Virgen de la Altagracia, que decía que todo va dirigido a una mirada, a Jesús. Y como Jesús está en mis hermanos, yo tengo que ver a mis hermanos y ver cómo están mis hermanos. Partiendo también de la palabra solidaridad que el Padre comenzó ahorita. Entonces, si yo soy solidario con mis hermanos, yo no puedo disfrutar de ese banquete que es la Eucaristía yo solo. Yo no puedo disfrutar de este momento, de esta lección divina, que me parece que le llaman así. O sea, yo tengo que ser solidario con mis hermanos. Recuerden que en Juan 15 dice que el Señor es la vid verdadera. Somos sus ramas. Pero también al principio decía el Padre que una llamada implica una respuesta. ¿Fue así, Padre? Nada más cuando decía así. O sea, una llamada implica una respuesta. Tenemos que producir. Y comenzando por el ejemplo, es una buena iniciativa que hace falta hoy día en nuestra comunidad, de ser ejemplar como cristiano, como persona bautizada, como persona confirmada y como persona que comulga. Y creo que este encuentro para mí ha sido tan fructífero que creo que me hacía falta. Yo tengo 24 aulas virtuales. Soy profesor de formación humana. Y creo que con este momento estoy preparado para poder seguir adelante. Porque creo que me hacía falta. Y yo pensaba que estaba completo. Y el padre decía, bueno, pues el que esté completo que no se confiese. Porque para algo es la confesión. Es un testimonio y es también recordar esa palabra que el Padre dijo en la misa hoy. Que ese cuadro de la Virgen de la Alta Gracia, que aquí lo tengo yo, no sé si lo ven ahí. Sí, lo vemos. Ahí. Soy un sureño, un sanjuanero, mire, devoto. De que yo llegué de la misa, pues, yo puse mi toque de palo, mi salve ahí, y pitibum, 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 pitibum. Entonces, creo que tenemos que seguir así una vida ejemplar, porque esa llamada de Jesús implica una respuesta fructífera. O sea, concentrar la mirada en ese cuadro, como está ahí en el cuadro de la Virgen de la Altagracia, es mirar a Jesús. Jesús está en nuestros hermanos. ¿Qué le falta a ese hermano? Le falta más calor para que no falte a misa. Le falta más apoyo para que eduque a sus hijos. Le falta más calor para que lea la Biblia. Y por ahí vamos poquito a poquito. Y sin olvidar esa palabra de ser solidario, ya que el Señor nos ha dado la oportunidad de participar en ese proyecto salvífico. Recuerden que somos otro Cristo. Padre, eso es lo que nos enseñan en el seminario. Creo que en latín fue Faster Christ, eso dice, otro Cristo. Entonces, por el bautismo, dice el Padre, ese latín está confuso. Por el bautismo participamos de ese sacerdocio con el sacerdote de la comunidad. Entonces, no podemos quedarnos atrás. Y eso es un poquito ahí. Sí. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches, hermano. Gracias por participar. Muy bien, muy bien. Bien, bueno, pues de verdad que una alegría que esto nos vaya acercando a Dios, que es lo más importante. Recuerden que todo lo que hacemos como cristianos, todo nuestro actuar es para acercarnos un poquito más a Dios, acercarnos lo más posible a Dios. Y en la medida que vemos las cosas con este objetivo, como decíamos, es Aníbal, como decíamos esta mañana,
adorarle a Él. Todo tiende a adorarle a Él. Eso es lo que nos enseña nuestra Madre de la Altagracia. Es lo que hemos aprendido hoy y es lo que nos debemos tener siempre pendiente. Todo es para adorarle a Él. Nada, pues de verdad que una alegría poder estar aquí. Sé que hoy es un día de fiesta y demás, pero como todo el mundo iba a estar trancado a esta hora, yo dije, no, esto hay que hacerlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros a esta hora en la casa? No. Toque de queda. Viene el plan de la palabra. De verdad, qué alegría poder compartir con ustedes. Y bueno, esperar que cada jueves pues podamos seguir compartiendo, que podamos invitar a otros. No sé, que podamos también, se graba y se publica en YouTube. Pues para los que no pueden participar aquí directamente, pues van y lo ven por allá. Jacqueline, que está por ahí. Jacqueline, sí, yo voy a bendecirte el apartamento. Vamos a amarrar un día de esto, una comidita y todo lo demás, pero yo voy. Sigue tranquilita. Ay, esa madre mía que yo le he quedado mal. Pero bien, señores, muchísimas gracias, muchísimas bendiciones y seguimos orando los unos por los otros. Tratar de dar todo lo que podamos para seguir acrecentando este reino de Dios que Jesús vino a traernos. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu solidaridad con nosotros. Te damos gracias porque tú a los hambrientos los colmas de bienes, porque tú a nosotros nos llamas a estar contigo y porque tú nos das la fuerza para poder seguirte. Te bendecimos, te damos gracias. Tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Entonces, sí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Muchísimas bendiciones. Hasta el próximo jueves y los demás, bueno, lo que nos veamos el domingo, pues ahí nos vemos. Buenas noches. Bendiciones. ¿Qué hacemos gritando en la casa todo el tiempo y al mismo tiempo? Si cuando todos hablan nadie escucha y cuando nadie escucha estamos solos. ¿Qué hacemos creando distancias en un espacio tan pequeño que solo es grande?